tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Nos conectamos con nuestros parlamentarios para conocer acerca de sus realidades locales, sobre todo ahora que estamos atravesando por esta pandemia del COVID-19. En esta oportunidad nos espera la diputada Carol Cariola. Ella representa al distrito número 9 en la región metropolitana, que incluye las comunas de Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, Recoleta e Independencia. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola Gabriela, qué gusto de saludarte. Buenos días, saludar a todos y todas quienes nos están viendo y escuchando a la vez a través de nuestro canal de la Cámara de Diputados y Diputadas. Gracias, diputada. Bueno, diputada, usted representa a un distrito bien diverso y, bueno, precisamente ahora se cumple un año desde que ya iniciamos este proceso de pandemia, de COVID, estado de emergencia, etcétera. ¿Cómo evaluaría usted la situación en su distrito, considerando que, claro, fueron una de las primeras comunas que iniciaron esto de las cuarentenas dinámicas y ahora nuevamente tenemos a estas mismas comunas en fase 2, como toda la región metropolitana? Sí. A ver, yo creo que más que la particularidad del distrito, ¿no? Que es muy similar a lo que está ocurriendo en el país en general. Yo no sé si hay alguna comuna en el país que se haya salvado de alguna forma de estos vaivenes que hemos tenido en los últimos meses, que dan cuenta de una realidad, a ver, bastante cruda, ¿no? Porque por un lado, si bien yo creo que es importante saludar el proceso de vacunación que se está llevando en Chile, ha sido ordenado, da cuenta de que efectivamente hay una experiencia sanitaria en esa materia. Nuestro país ha destacado, en algún momento fuimos un país que elaboró vacunas y que me parece muy importante destacarlo porque hoy día perfectamente podríamos estar en lo mismo, desarrollando nuestros propios mecanismos de inmunización. Sin embargo, bueno, la pérdida del rol del Estado en la salud es evidente. Sin querer irme por las ramas, lo que quiero decir es que hay un problema que es bien de fondo y que tiene que ver con los mecanismos que se ha tenido para poder desarrollar una trazabilidad que sea realmente efectiva. Nosotros por lo menos hemos ido llegando desde la Comisión de Salud a la conclusión de que hay problemas con la trazabilidad, de que hay inconsistencias en las medidas sanitarias que se han tomado a partir del estado de excepción, ¿no? Por eso hubo algunos que votamos en contra de darle continuidad al estado de excepción, porque con la alerta sanitaria ya se tienen todas las herramientas necesarias para poder llevar adelante acciones muy similares a las que se han llevado hasta ahora. Sin embargo, lo que vemos es que hay un aumento de casos, es preocupante lo que está pasando en la región metropolitana. Tengo la impresión de que de alguna manera estamos viendo las consecuencias de este como soltar de hilo que hubo durante el verano, ¿no? Con los permisos de vacaciones, con esta apertura casi total del país en que estaban todas las comunas en fase 3, incluso ya de salida, digamos, de este paso a paso. Entonces, realmente hoy día este retroceso es preocupante. Nosotros por lo menos tenemos comunas en el distrito que han tenido altas tasas de contagio. La comuna de Renca es una de las que más destaca en eso. De hecho, la semana pasada era una de las comunas de la región metropolitana que tenía mayor cantidad de casos. En algún momento también lo vimos en Recoleta, en fin. Y lo peor de todo es que esta situación se da en sectores muy populares. Estas son comunas de alta vulnerabilidad desde el punto de vista de las personas que la habitan, con condiciones socioeconómicas complejas, y eso es lo preocupante, porque finalmente son personas que probablemente no tienen todas las condiciones para poder generar aislamientos adecuados, y así es como lo dijimos en su momento. Se contagia uno en una familia y se contagian todos porque viven hacinados. El hacinamiento es una realidad que no se ha reparado. O sea, la pandemia ha dejado muchos elementos a la vista que dan cuenta de que un problema sanitario de estas características se complejiza por la situación de pobreza que existe en nuestra realidad cotidiana y fundamentalmente el hacinamiento y la falta de condiciones para el cuidado. Yo justamente de eso le quería preguntar, diputada Carol Coriola, pero relacionándolo más con el mundo de los inmigrantes, de los extranjeros que habitan en nuestro país. En su momento hubo polémica, ¿no? Por las declaraciones del ministro Alamán de que los inmigrantes que no estaban regularizados no iban a ser vacunados. Después eso se descartó. Y claro, precisamente es ahí donde se congrega quizás los mayores niveles de hacinamiento. ¿Cómo ha visto usted la atención para las personas que son inmigrantes y la posibilidad también de que alguno de ellos sea efectivamente inoculado? Sí.
bueno, por lo menos hasta ahora en el distrito no conozco la realidad exacta de cada uno de los CEFAM, porque tú sabes que muchas veces Sí, claro. depende del criterio de la dirección de los CEFAM, depende del criterio incluso del alcalde de la comuna. Pero yo comparto contigo, ¿cierto?, esta mirada de que acá hay un elemento que es fundamental y que tiene que ver con la condición humana. No puede ser que personas que conviven cotidianamente con la población por el hecho de no ser chilenos o chilenas en términos de origen, digamos, pero que sin embargo habitan nuestro territorio, que están en proceso de regularización de su visa o de su mantención en el territorio nacional, sean discriminados de manera sanitaria. O sea, yo creo que hay cosas en las cuales uno puede decir, bueno, vamos a priorizar a los chilenos y chilenas en ciertos ámbitos, pero hay cuestiones en las cuales lo humano tiene que estar por sobre cualquier otra diferenciación, color, raza, género, nacionalidad, etcétera. Y creo que en este caso la definición que hemos hecho de afrontar esta pandemia no es solo una definición en Chile, es una definición en el mundo. Yo quiero recordar que esta es una pandemia, por lo tanto es el mundo entero quien está viviendo esta condición. Por tanto, yo esperaría que cualquier chileno o chilena que esté en otro país del mundo en calidad de migrante, no sea discriminado o discriminada por el hecho de estar en condición de migrante en otro país, sino que sea considerado para el proceso de vacunación. A mí me parece que en Chile, por lo menos, cualquier tipo de discriminación no es aceptable, menos todavía, insisto en el punto, cuando estamos enfrentando una pandemia de carácter mundial y que sabemos que las consecuencias de lo que nosotros hagamos hoy con los habitantes de nuestro territorio, sean de la nacionalidad que sean, evidentemente partiendo por los chilenos y chilenas, es muy relevante que esto ocurra y que no haya ningún tipo de discriminación, por lo mismo que decía anteriormente. A mí no me gustaría que ningún chileno o chilena que está viviendo en otro país del mundo, por la razón que sea, fuera discriminado y no fuera vacunado por el Estado que le corresponde. Diputada, ya lo decía usted, hay un aumento en el número de contagios bien importantes. Hay algunas comunas que incluso se encuentran en cuarentena total, ya la región metropolitana en fase 2, y es por eso que las ayudas económicas son súper importantes cuando los niveles de desempleo van en aumento. Usted tiene una iniciativa que ha generado bastante ruido en algunos sectores, como es el impuesto a los súper ricos. Se retomó esa discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara. Hay audiencias que se han registrado al respecto. ¿En qué va eso y cómo ve usted, diputada, la posibilidad de que una iniciativa como esta se concrete? A ver, mira, nosotros quiero partir por lo primero que tú decías, Gabriela, en relación a que efectivamente existe una situación muy compleja desde el punto de vista de lo que han sido las ayudas económicas para enfrentar la pandemia. Yo creo que el gobierno ha estado muy al debe en relación a las necesidades que tiene la ciudadanía. Me tocó vivir durante quizás el momento más crudo de la pandemia, cuando todavía no existía vacuna, cuando todavía estábamos recién iniciando este proceso. Había mucha incertidumbre, mucho temor, pero también mucha necesidad. Yo quiero recordar que muchas personas se quedaron sin trabajo, perdieron todas sus formas de ingreso, personas que vivían, sobre todo en los sectores populares, que viven de lo que puedan generar día a día, y se quedaron sin ningún respaldo por parte del gobierno. El Estado hizo apoyos a través del IFE, después el IFE 2.0, el IFE 3.0, en fin, pero aún así cada una de esas ayudas han sido sumamente insuficientes en monto y también en relación a las personas beneficiadas. O sea, la cantidad de personas que no recibieron ninguna ayuda del Estado son muchísimas más que aquellas que sí lo hicieron. Y eso es una situación real que da cuenta de que lamentablemente no solo hay una mala distribución de los recursos en nuestro país, sino que además la focalización de los apoyos, de los recursos que tenemos por parte del Estado, no se entregaron de manera correcta. Y de hecho de manera muy insuficiente. Si no hubiese sido por las ollas comunes, por las actividades solidarias, por las campañas de solidaridad que se levantaron en cada uno de los lugares de los territorios, me tocó ser parte de una de ellas, no hubiese sido posible llevar adelante esto. Entonces, nosotros ante esa realidad es que tomamos la decisión de presentar esta propuesta que tú mencionas, que creemos que hoy día toma más relevancia que nunca, que toma mucho sentido mantener y continuar su tramitación. De hecho, se comenzó a tramitar nuevamente la semana pasada en la Comisión de Constitución con audiencia.
que en el fondo es un impuesto por una sola vez de un 2% a aquellos que ostentan los patrimonios más grandes en nuestro país. No es un secreto que Chile tiene una distribución muy desigual de los recursos, que hay un 1% que concentra más del 99% de los recursos a nivel nacional, que además durante la pandemia, mientras todo el pueblo chileno se empobrecía, ellos se seguían enriqueciendo, crecieron en un 25% sus patrimonios. Nosotros tenemos la convicción de que tienen que ponerse con la pandemia, que no es posible que estos llamados súper ricos no hayan hecho ningún esfuerzo, que solo se hayan enriquecido y que no hayan hecho ningún aporte para aquellas familias que más necesidades han tenido durante este proceso tan difícil del país. Quizás, diputada, uno puede captar o entender, comprender la cantidad de plata que estamos hablando cuando la relacionamos con algo, cuando la comparamos con algo. Primero, mi duda es, ¿este impuesto por una sola vez de un 2% a los súper ricos, a cuántas personas afectaría? ¿Y cuánto sería la plata que se podría recaudar con este 2%? ¿Y para qué podría servir? ¿No? A veces se dice, bueno, con esta plata podríamos pagar un nuevo IFE, con esta plata podríamos pagar un bono clase media, y ahí uno entiende, ah, sí, claro, con esta plata sí ayudaríamos a muchas personas. Sí, mire, estamos hablando de un universo muy pequeño de personas, no son más de 1.500 personas aproximadamente que están dentro de este grupo privilegiado de chilenos y chilenas que concentran una cantidad impresionante, que de hecho inimaginable. Yo creo que hablar de esa cantidad de recursos es algo impresionante, considerando la realidad de la gran mayoría de los chilenos y Mm. chilenas. Y es muy importante la pregunta que tú haces. Mira, nosotros hicimos un cálculo de el aproximado de los patrimonios declarados que tienen estas personas y estamos hablando de una recaudación entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. O sea, es la mitad de lo que el Estado chileno estableció para gastar como gasto fundamental de apoyos y ayudas para la pandemia, que fueron 12.000 millones de dólares. Entonces, con eso quiero decir, con estos recursos que pudiésemos recaudar a partir de este impuesto por una sola vez, por lo demás, no solo podríamos hacer un aporte directo a las familias, sino que además ni siquiera solo por una vez, porque no basta con garantizar un apoyo por una vez si tú no les vas a dar la garantía de que van a tener cierta estabilidad por un tiempo determinado. Lo que nosotros estamos proponiendo es lo que el gobierno debió haber hecho desde el principio, que es crear un ingreso familiar de emergencia, que es distinto a un IFE, a que en el fondo es un aporte que hace el Estado. Nosotros creemos que tiene que haber un salario, un ingreso permanente a lo menos 3 meses que esté sobre la línea de la pobreza. Estamos hablando sobre 370.000 pesos. Hoy día no es posible que una familia de 4 o 5 personas se quede con 150.000 pesos o con los 67.000 pesos que entregó el gobierno en un principio como IFE 1. Entonces tú te das cuenta que eso es una burla para la realidad y para las necesidades de las personas. Nosotros creemos que con estos recursos que están, que existen, que están ahí, que están estancados, que ni siquiera tienen movimiento, es decir, ni siquiera están colaborando al movimiento de la economía nacional, a la reactivación de la economía nacional, están ahí estancados, los tiene este grupo de personas que además aumentaron su patrimonio. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el exdirector del Servicio de Impuesto Interno, porque hay algunos que dicen que esto no es posible, que la gente se va a llevar sus inversiones fuera de Chile, etcétera. Y lo que nos decía Michelle Llorat era que el impuesto a los super ricos es una propuesta sumamente viable, que los mecanismos para poder determinar cuáles son los patrimonios y para poder llevar adelante esta determinación es muy similar al que se ha aplicado, por ejemplo, para el impuesto a las herencias. Y por lo tanto, es muy sencillo llevar adelante, que el mecanismo está hecho y que lo único que falta es que el Servicio de Impuestos Internos tenga las facultades para poder abrir las cuentas bancarias de estas personas, que por lo demás son un grupo muy limitado de la población, hablamos que no son más de 1.500 personas, y por lo tanto, frente a esa realidad, aquí lo único que falta es voluntad política. Y yo creo que el que no ha tenido voluntad política de impulsar esto es el presidente de la República, que además debiera inhabilitarse, porque él es un súper rico. Él es una de las personas que se ha visto beneficiada con esta pandemia. Su patrimonio creció durante la pandemia mientras la gran mayoría de los chilenos y chilenas se empobrecían. O sea, él está dentro de esas 1.500 personas, estaría dentro de esas 1.500 personas, que debería Totalmente, aumentar él está la dentro de recaudación. esa persona. Por lo Mm. tanto, el presidente tiene que tomar la decisión si él y sus amigos están dispuestos a meterse la mano al bolsillo para ayudar a las personas que hoy día más necesidades están pasando en el país.
Muy bien, pues diputada, seguiremos atentos al trámite de esta iniciativa. Ya sabemos que está en la Comisión de Constitución. Esta semana tenemos cambio de presidente, asume el diputado Ilavaca y él nos decía ya la semana pasada que lo va a poner en tabla. Así que ahí estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir con este proyecto. De hecho, Gabriela, solo un último dato, me parece que es muy importante decir que lo que no puede volver a ocurrir es que se frene la tramitación del impuesto a los super ricos por el tercer retiro, porque si bien nosotros creemos que tiene que salir Mm. adelante el tercer retiro, le pedimos un esfuerzo a la Comisión de Constitución de tramitar ambos proyectos de manera conjunta y paralela. Creemos que son dos proyectos absolutamente necesarios y complementarios, tercer retiro de las AFP y el impuesto a los super ricos. Sí, porque son tres proyectos de retiro que se van a tramitar también de manera conjunta. Hay que ver ahí también cuál avanza más rápido que otro, quizás, con las indicaciones, etcétera, y ver también este otro tema de los súper ricos. Ya pues, diputada, le agradecemos enormemente por su tiempo y estaremos súper atentos también a la tramitación. Muchas gracias, Gabriela, que esté muy bien. Saludos a todos y Gracias. todas. Gracias. Era la diputada Carol Cariola en una nueva edición de Conectados Online. Nosotros, como siempre, nos conectamos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta entonces.